En esta primera sesión vamos a conocer ciertos conceptos básicos referentes a lo que viene siendo computación. La finalidad de este módulo es que nosotros vayamos relacionándonos con estos conceptos y nos vaya siendo más fácil comprender las futuras clases y los futuros cursos que tenemos por delante. ¿Ok? Entonces, iniciamos con el concepto de sistema en general, ¿no? O sea, no estamos ahorita todavía en el sistema informático, sino estamos hablando del concepto de sistema, ¿no? Un sistema cualquiera, un sistema hídrico, por así decirlo, ¿no? Entonces, un sistema es un conjunto de partes donde estas partes van a funcionar relacionándose entre sí para cumplir un objetivo preciso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos esa imagen donde tenemos una serie de componentes y cada componente pues es un engrane que forma parte de este sistema y al final cada parte del sistema realiza su función para cumplir un objetivo mayor. ¿Ok? Ahora sí, hablando de un sistema informático, ¿cuáles son las partes que componen a un sistema informático? ¿Cuáles son esos engranes que componen un sistema informático? Pues estos son lo que viene siendo el hardware, que es todo dispositivo tangible dentro del sistema, todo conjunto tangible pues ahora sí que es relacionado con la computadora, con el dispositivo con el que estemos trabajando, es lo que se conoce como hardware, ¿no? Otra parte de nuestro sistema pues es lo no tangible, lo intangible, que se conoce como el software, donde aquí nosotros tenemos los programas de computadoras y en algunas bibliografías consideran los datos también como parte de este software, aunque en otras pues, es solamente como que información, ¿no? Pero básicamente el software con el que nosotros vamos a trabajar o el que la computadora requiera, o sea, los programas o rutinas que sean necesarios, es lo que se va a conocer como software. ¿Ok? Y hay bibliografías que incorporan el factor humano, ¿sale? La persona que va a hacer uso de ese sistema o la persona que va a dar mantenimiento a ese sistema, en algunas bibliografías también se considera dentro de, ¿ok? Entonces, por ejemplo, pues ahí tenemos una computadora. Obviamente, pues los software solamente los tenemos aquí como que si fueran las cajitas de software, aunque en realidad, pues en realidad el software está instalado dentro de la computadora, ¿sale? Vamos a poner el puntero, ahí está. Y pues el factor humano, que vendríamos siendo en este caso nosotros, o las personas encargadas de mantener este sistema informático. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos nuestra definición de hardware, que nos dice que son todas las partes tangibles de un sistema informático, y dentro de este hardware tenemos pues ahí varios ejemplos, lo que vienen siendo bocinas, lo que vienen siendo escáneres, las tarjetas madres, las memorias RAM, ¿sale? Ahí nos dice que es todo lo físico, o sea, todo lo tangible, ¿sale? Procesadores, periféricos o cualquier otro elemento físico que esté involucrado dentro del sistema. Y tenemos que el software es el conjunto intangible de datos y programas de una computadora porque pues tenemos muchos programas de computadora, se pueden clasificar por ejemplo en programas de aplicación como lo vienen siendo Word, Excel, PowerPoint, que son algunos de los que vamos a ir nosotros trabajando, o por ejemplo software que trabaje directamente con la computadora, como los sistemas operativos, ¿no? Que se consideran software de sistema, porque son el software encargado de, ahora sí que administrar los recursos de hardware y software del mismo sistema, ¿sale? ¿Ok?
Aquí tenemos una pequeña analogía entre pues lo que vendría siendo el cuerpo humano y una computadora, ¿no? Para ir distinguiendo estas divisiones entre hardware y software. Por ejemplo, aquí en la lámina tenemos que pues lo que vienen siendo los brazos, las piernas, los pies, la cabeza son considerados hardware. Es nuestro hardware, es el hardware que ve la gente, o sea, lo que es externo. En el caso de una computadora, pues viene siendo la torre o lo que se conoce como gabinete, el monitor, el teclado, el mouse, es lo que vemos a primera vista. Y ahora que el hardware interno, pues es lo que está dentro de ese gabinete, pero que nosotros no vemos, lo que está incluso dentro de ese mouse, pero pues nosotros no alcanzamos a ver porque solamente vemos el exterior, ¿no? Entonces vendrían siendo los discos duros, las memorias, las fuentes de poder, todo lo necesario para esto, ¿no? Y en el caso de lo que viene siendo nuestro cuerpo, pues nuestros órganos, ¿no? Nuestras venas, nuestras arterias, el cerebro, porque mucha gente dice, no, es que el cerebro es software, o tiene esa analogía, ¿no? Y no, el cerebro es algo físico, entonces es un hardware, pero interno, ¿no? De manera interna. Y lo que viene siendo, pues nuestro software, en la computadora son todos los programas que van instalados. En nuestro caso sería, pues por ejemplo, emociones, sentimientos, entre otras cuestiones. ¿Ok? Ahora bien, el hardware lo podemos clasificar de diferentes maneras. Las dos maneras principales, por así decirlas, es por la función que cumplen y si son necesarios o no. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a ver nosotros cómo se clasifica el hardware por lo que viene siendo su función. En el caso de la clasificación de que si son necesarios o no, tenemos solamente dos puntos, el hardware básico y el hardware complementario. Vamos a entender por hardware básico todo lo necesario para que la computadora pueda funcionar. Que en una computadora de escritorio, pues es el teclado, el mouse, el monitor y lo que viene siendo la CPU, ¿no? La computadora en sí. Y todo dispositivo que vaya a extender el funcionamiento de ese sistema será considerado hardware complementario. Por ejemplo, unas bocinas no son necesarias para que el hardware, para que este sistema funcione a algo mínimo. Pero si queremos nosotros de repente escuchar música o poder ver algún video con audio y necesitamos las bocinas, pues estas bocinas son complementarias, o sea, es hardware complementario y están extendiendo la funcionalidad del sistema. Y ahora pues va a poder reproducir sonidos, ¿sale? Esto es por lo que viene siendo la clasificación, si es necesario o no es necesario un hardware, ¿no? Pero pues nosotros vamos de lleno a esta que tenemos por aquí, que por su función nosotros podemos tener que hay dispositivos de entrada, dispositivos de salida, dispositivos de entrada y salida, o sea que cumplen con ambos roles, dispositivos de almacenamiento y dispositivos de procesamiento. ¿Ok? Entonces vamos a ver más puntualmente cada una de estas clasificaciones o digamos categorías, ¿sale? Entonces iniciamos con los dispositivos de entrada. Estos dispositivos de entrada son aquellos que me van a permitir ingresar información de fuera hacia lo que viene siendo el sistema, en este caso hacia la computadora, ya sea desde una fuente local o remota. Vamos desglosando un poquito esto. Todo dispositivo que permita que yo envíe información hacia un sistema, en este caso hacia la computadora, es un dispositivo de entrada. ¿Ok? Y vamos a entender información
no solamente como los archivos o que yo vaya a mandar un documento, sino el simple hecho de oprimir una tecla en el teclado o de mover el mouse, yo con esto ya estoy enviando información hacia el sistema. Estoy enviando una información de qué tecla se oprimió. Estoy mandando información de cuánto se desplazó el mouse para que la computadora pueda, ahora sí que hacer el desplazamiento del puntero del mouse. ¿Ok? Entonces, pues ya con esto nosotros tenemos aquí dos ejemplos de dispositivos de entrada. El teclado, el mouse, ¿sale? Y pues ahí nos dice que la información que vamos a transmitir hacia esta computadora, hacia este sistema, puede ser desde una fuente local o remota. ¿A qué se refiere local? Pues local es de que yo esté trabajando con la computadora, yo conecte un USB y le vaya a pasar información. Remota, que yo desde otro lado o algo desde otro lado envíe información hacia la computadora. Por ejemplo, si nosotros entramos a internet, pues toda esa es información que está entrando hacia la computadora desde una fuente remota, o sea, desde otra computadora que se encuentra en otro lado, ¿sale? Y en este caso, pues la tarjeta de red es la que recibe esa información y es la encargada de, ¿ok? Ahora, los dispositivos de salida son los que me van a permitir a mí exteriorizar lo que viene siendo esta información, ¿sale? Por ejemplo, toda información que se procese en la computadora y que va a necesitar, bueno, no toda se necesita, pero va a haber información que yo necesite exteriorizar. Entonces, de igual manera, puede ser local o remoto, ¿sale? O sea, desde que en la pantalla de la computadora, cuando yo estoy viendo, todo lo que estoy viendo es lo que la computadora está procesando. Entonces una pantalla de computadora, o sea, un monitor, es lo que se conoce también como un dispositivo de salida. ¿Okay? La misma tarjeta de red. Porque cuando yo hago una búsqueda en internet, yo le solicito algo a la computadora que me lo busque en Google, por ejemplo, es información que yo estoy mandando a otra computadora para que esa computadora pueda realizar lo que le estoy pidiendo, ¿no? Entonces, la misma tarjeta de red también funciona como un dispositivo de salida. Una impresora también funciona como un dispositivo de salida, ¿sale? Unas bocinas son dispositivos de salidas, ¿sale? Entonces, dispositivo de entrada permite que la información entre de fuera hacia el sistema. Dispositivo de salida permite que la información vaya del sistema hacia afuera. Y como comenté ahorita, una tarjeta de red cumple con ambas funciones, porque me permite ingresar información, así como extraer información o enviar información. Y este tipo de dispositivos que cumplen con ambas funciones se les conoce como dispositivos de entrada y salida. ¿Ok? Una pantalla que sea táctil es un dispositivo de entrada y salida, porque me está permitiendo enviar información. O sea, cada que yo toco la pantalla estoy mandando información y pues estoy viendo cómo se procesa esa información. No cómo se procesa, pero estoy viendo los resultados del procesamiento de esa información en la pantalla. ¿Ok? Allí en la imagen tenemos un USB que también es un dispositivo de entrada y salida. Los disquetes son dispositivos de entrada y salida. Bueno, los disquetes ya no existen, ¿verdad? Los DVDs, los CDs, etcétera, ¿no? Los discos duros externos, ¿sale? O internos también son dispositivos de entrada y salida. Bueno, ahora, hablando de discos duros, hablando de USBs, vamos a hablar de lo que vienen siendo los dispositivos de almacenamiento, o también conocidos como dispositivos de memoria, ¿sale? Vamos a leer la definición. Nos dice que estos son dispositivos que almacenan datos durante algún intervalo de tiempo.
Las memorias de computadora proporcionan una de las principales funciones de la computación moderna, la cual es la retención o el almacenamiento de la información. Okay, vamos a desglosar este párrafo. La primera parte nos dice que un dispositivo de memoria es aquel dispositivo que va a almacenar datos por un intervalo de tiempo. Y aquí tenemos que tener algo en cuenta. Este intervalo de tiempo puede ser muy grande o puede ser pequeño. ¿A qué me refiero? Que yo puedo almacenar información en un disco duro, puedo guardar información en un USB y por lo general esa información, salvo que los dispositivos se dañen, que suele pasar, va a estar ahí almacenada y la voy a poder recuperar en cualquier momento. ¿Sale? O sea, la información está ahí guardada. Pero también hay un tipo de memoria que solamente almacena la información mientras la computadora está encendida. Una vez que la computadora se apaga, esa información pues se borra. Y esta memoria es la memoria RAM. ¿Ok? Es lo que se conoce como memoria volátil, porque al momento que apagamos la computadora se pierde todo. ¿Ok? Ahorita en una lámina más vamos a explicar la función de esta memoria RAM, ¿no? Para que quede un poquito más claro. Bueno, eso es por lo del intervalo de tiempo, para que ustedes tengan en cuenta que no necesariamente tiene que almacenarse y quedar guardada, ¿no? Puede ser por un corto periodo de tiempo. Hablo de corto por el tiempo que yo tarde usando la computadora, ¿no? Bueno, y la segunda parte pues es complementaria a que una de las principales funciones actualmente de los equipos de cómputo es almacenar información. Hace pues ya varios años, cuando inició el uso de lo que son las computadoras, pues su principal objetivo o función era el procesar información. Almacenar información era muy caro, el costo de los dispositivos de almacenamiento era muy caro. Entonces, pues en un principio solamente se usaban para procesar información. Luego, pues conforme la memoria se fue haciendo más accesible, pues comenzamos nosotros a almacenar, y pues ahora hay compañías que se dedican pues a almacenar información, ¿no? Toda esa publicidad que nos llega personalizada en nuestras redes sociales o en el día a día en nuestros dispositivos, por ejemplo los teléfonos, pues va personalizada a través de nosotros, o sea, digamos de nuestros hábitos de consumo, de lo que usamos. Pues es información que estas redes sociales van guardando, van almacenando, y que luego usan pues para mandarnos promociones, ¿no? Específicas. Entonces, pues ahora el almacenar información es un negocio, ¿no? Entonces, en un futuro quizás procesar información lo sigue siendo una de las principales funciones. Entonces, el día de mañana algún procedimiento se agregará y formará parte también, ¿no? De estas funciones de las computadoras hacia nuestro día a día, ¿no? Ahora bien, ¿cuántos tipos de memorias tenemos? Tenemos dos tipos: memoria primaria y memoria secundaria. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cada una de estas dos. La memoria primaria, también conocida como memoria principal, son circuitos integrados capaces de almacenar información digital, ¿sale?, a los que tiene acceso el microprocesador del equipo de cómputo. ¿Ok? Poseen una menor capacidad de almacenamiento que la memoria secundaria, pero son ahora sí que mucho más rápidas que estas. ¿Ok? Bueno, la memoria primaria o memoria principal, la verdad es que nosotros no nos va a tocar interactuar
con ellas directamente, al menos no como usuarios normales, ¿no? O sea, de consumo, que entramos a consumir algún servicio a la computadora o a realizar alguna tarea. Es muy raro que nosotros tengamos que interactuar con esta memoria principal. Quien se encarga de interactuar con esta memoria principal, pues es el procesador, ¿sale? Y esta memoria, al ser mucho más rápida que la memoria secundaria, es la que usa el procesador para almacenar lo que viene siendo la información que necesita, pues para realizar todos los procesos que nosotros vamos requiriendo con el uso de nuestra computadora. ¿Ok? Como ahí dice, la memoria secundaria es ahora sí que mucho más rápida que una memoria secundaria, ¿sale? La primaria es más rápida que la secundaria, pero también es más costosa, ¿sale? A pesar de que la memoria secundaria se ha estado haciendo cada vez más barata, aún la diferencia de velocidades entre, ahora sí que la memoria primaria y secundaria sigue siendo grande, ¿no? Pero también la diferencia de costos, ¿ok? Por eso es que pues, la memoria primaria es la que se utiliza para el funcionamiento de la computadora, y ya la memoria que nosotros requiramos para almacenar información, pues será la secundaria, que es más barata. Podemos tener mayor capacidad de almacenamiento a un menor costo, ¿no? Y pues aquí tenemos dos ejemplos: la memoria RAM y la memoria ROM, ¿sale? La memoria RAM, pues son estas tarjetitas. Hay de diferentes tamaños, diferentes modelos. Hay incluso algunas que ya vienen con luces LED, las que se utilizan en las computadoras para videojuegos. Estas tarjetitas es lo que se conoce como memoria RAM, y es la memoria que la computadora utiliza para poder leer datos de los programas. Y pues por ejemplo, aquí arriba nosotros tenemos pues más que nada es una foto a los chips. No significa que esta sea la memoria ROM, pero la memoria ROM es una memoria que se encuentra almacenada en un chip, ¿sale? Ese chip, digamos que ese microchip, lo que tiene, ese circuito integrado, no buscaba yo la palabra, ese circuito integrado lo que tiene es la información necesaria para que la computadora pueda iniciar lo que viene siendo el sistema operativo, ¿ok? Entonces vamos a pasar a memoria secundaria. La memoria secundaria es un conjunto de periféricos para el almacenamiento masivo de datos dentro de un ordenador. O sea, de un ordenador cuenta con una capacidad mayor que la memoria primaria, sin embargo es más lenta que esta memoria primaria. Aunque a nosotros nos pueda parecer muy rápido, ¿no? Sigue siendo más lenta que la memoria primaria. Los dispositivos que caen en esta categoría también se llaman dispositivos de almacenamiento masivo. O sea, todo dispositivo que caiga dentro de la categoría de memoria secundaria es conocida como un dispositivo de almacenamiento masivo. Y el disco duro, o lo que se conoce como un disco duro, sigue siendo el que tiene mayor capacidad de almacenamiento entre estos dispositivos. ¿Cuáles son estos dispositivos? Pues aquí tenemos los USBs, tenemos los CDs, tenemos lo que eran los disquetes, tenemos los discos duros, pueden ser internos, externos, ¿ok? Aquí tenemos los ejemplos, discos flexibles, que eran los famosos disquetes, las tarjetitas de memoria, estos cartuchos donde antes se guardaba también información, CDs, ¿sale? Y también aquí tenemos que hacer la observación de que todo dispositivo de almacenamiento masivo, o sea que me permite almacenar información, también puede ser catalogado como un dispositivo de entrada y salida, ¿sale? Entonces tenemos dispositivos como los USBs, los discos duros, que son dispositivos de entrada, son dispositivos de salida,
Por lo tanto, son dispositivos de entrada y salida, pero también son dispositivos de memoria. ¿Sale? Dispositivos que me permiten almacenar memoria. ¿Ok? Luego, por último, en esta clasificación de funciones del hardware, tenemos los dispositivos de procesamiento, que son pues prácticamente los elementos que realizan el trabajo pesado en el equipo de cómputo, o sea, el procesar la información. ¿Sale? El más, digamos que significativo, pues quizás sea este. ¿Sale? Que viene siendo mi procesador. ¿Ok? Este procesador es el que se encarga de procesar toda la información y lo hace a velocidades sumamente rápidas. Por lo tanto, este dispositivo se recalienta mucho y por lo general nunca lo vamos a ver así en la computadora, porque siempre va a estar sobre de él un dispositivo de refrigeración. ¿Sale? Estos lugares que tenemos aquí arriba son donde van nuestros procesadores. En dado caso que tengamos una computadora con más de uno, por lo general vamos a tener uno nada más, pero va a ser muy raro que lo podamos ver porque encima por lo general lleva un ventilador para mantenerlo pues en temperaturas no tan extremas, o algún tipo de refrigeramiento líquido, porque pues también existen refrigeramientos por líquido, ¿no? Entonces, estos vendrían siendo nuestras clasificaciones de hardware. Son las que tenemos acá. Tenemos aquí algunos ejemplos de cada una de estas clasificaciones, ¿no? Tienen dispositivos de entrada, como ejemplos, escáneres, teclados, cámaras web. De salida, pues tenemos bocinas, tenemos impresoras, tenemos audífonos. De almacenamiento, pues tenemos los que hemos platicado, que también pudieran ser de entrada o de salida, ¿no? De procesamiento, pues básicamente son los CPUs. Y aquí tenemos pues unos ejemplos también de entrada y salida, como lo pudieran ser las tarjetas de red, ¿no? Los modem, por lo que platicábamos hace un momento. Ahora bien, les voy a mostrar este diagramita que nos muestra cómo van interactuando estos dispositivos. Bueno, algunos de ellos, no todos, ¿verdad? Pero más que nada, cuál es el funcionamiento interno, o al menos la lógica que sigue, para que ustedes pues vayan conociendo un poquito más de lo que viene siendo el funcionamiento, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, vamos a cambiar aquí el puntero. Tenemos esta zona, este recuadro, que me está representando mi disco duro, ¿sale? Tengo este recuadro que me está representando mi procesador. Ya vimos que el procesador es el encargado de realizar todos los procesos de procesar la información. O sea que todo lo que se necesite procesar tiene que pasar por el procesador. Y tenemos aquí esta pequeña tabletita de memoria RAM, ¿no? De este lado tenemos lo que viene siendo el chip de la memoria ROM, y pues aquí unos botones para controlar lo que viene siendo la animación que les voy a presentar, ¿no? Yo les comentaba, en un disco duro es memoria secundaria y puede retener información. Cuando nosotros instalamos un programa en la computadora, ese programa se instala en el disco duro, ¿ok? Esa información de ese programa se guarda en el disco duro. Entonces, estos recuadros que yo tengo acá me están representando la información de 3 programas, ¿ok? La memoria RAM es una memoria primaria y es una memoria con la que el procesador va a trabajar para que toda la información que necesita procesar la va a ir a buscar directamente a la memoria RAM, porque para el procesador es más rápido ir a buscar información a la RAM que ir a buscar información al disco duro, ¿ok? Eso no significa que el procesador no pueda ir a buscar información al disco duro, lo hace,
pero por lo general, en la mayoría de los casos, la información la va a buscar directamente a la memoria RAM para que esta información sea más rápida. ¿Ok? Ahora bien, mientras la computadora esté apagada, la memoria RAM está vacía. Cuando apagamos la computadora, la memoria RAM se borra. Y todo lo que nosotros guardemos cuando estamos trabajando con un documento de Word, al momento que nosotros guardamos, estamos mandando información hacia el disco duro para guardar esa información dentro del disco duro, ¿no? En el archivo que corresponda, por así decirlo, ¿no? Entonces la computadora se puede apagar y la información va a seguir almacenada ahí en ese disco duro. Entonces a nosotros no nos debe de importar que la RAM se borre cuando se apaga la computadora, porque a fin de cuentas no es una memoria con la que yo esté interactuando. Yo trabajo con esta memoria. Todo lo que yo guardo y almaceno en el disco duro es con esto. ¿Sale? Dentro del disco duro. Ahora bien, cuando nosotros encendemos la computadora, voy a cambiar al puntero. A ver. Ahí está. Cuando nosotros encendemos la computadora, digamos que se va a ejecutar una rutina que está almacenada en la memoria ROM, va a pasar por el procesador y va a cargar toda la información necesaria para que se pueda ejecutar el sistema operativo, en este caso Windows. Windows es un sistema operativo, ¿no? Entonces, cuando nosotros encendemos, el procesador ocupa la información y la necesaria para que la computadora pueda funcionar con nuestro Windows se almacena en la memoria RAM. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros estamos iniciando nuestra computadora, ya prendió y ya estoy viendo la pantalla de Windows, este proceso ya sucedió. ¿Sale? Y ya la memoria RAM ya se encuentra ocupada con la información necesaria para poder funcionar. ¿Ok? Ahora bien, si yo quiero abrir un programa, por ejemplo Excel, este que está de verde, ¿no? Le doy doble clic, abro Excel, el procesador va a ir a buscar la información al disco duro sobre el Excel y va a cargar todos los datos que necesite a la memoria RAM. Y esto lo va a hacer para que yo pueda trabajar con mi archivo de Excel y que el procesador trabaje a la mejor velocidad posible. Va a ir a leer los datos directamente a la memoria RAM. ¿Sale? Si yo voy a cerrar Excel, cierro el programa, esos datos de la memoria RAM se van a limpiar. O sea, la memoria va a volver a tener disponible ese espacio para que luego yo pueda abrir otro programa y pueda yo ir trabajando. ¿Ok? Yo puedo tener varios programas abiertos al mismo tiempo. Puedo abrir, por ejemplo, Excel, puedo abrir, por ejemplo, Word, puedo abrir, por ejemplo, PowerPoint. Y cada programa que yo tenga abierto en ese momento me está ocupando espacio en la memoria RAM. ¿Sale? ¿Qué podemos notar con esto? Que la memoria RAM se puede llegar a saturar. Ahorita, pues como digamos que ya bajó el costo de la memoria, este costo de memoria ya me permite a mí tener cantidades de RAM pues bastante grandes en una computadora. Sin embargo, si nuestra computadora no tiene una memoria RAM suficiente y yo soy de las personas que necesita trabajar con muchos programas abiertos, y ojo, porque no todos los programas ocupan el mismo espacio en RAM. Por ejemplo, Word, Excel y PowerPoint ocuparán poquito, pero hay programas, por ejemplo, de diseño que ocupan mucho espacio en la RAM. Entonces, no necesariamente todos ocupan el mismo espacio. Entonces, dependiendo del tipo de programa con el que yo vaya a trabajar, si yo tengo muchos programas abiertos, puedo llegar a sentir que la computadora se pone lenta. Y eso es porque ya me está quedando pequeño el espacio que tengo en la memoria RAM.
Cuando este espacio en la RAM se satura, la computadora tiene que empezar a quitar RAM, mandarla al disco duro, información de la RAM y mandarla al disco duro para poder pasar la nueva. Y esto pues ocasiona lentitud. Además de que trabajar con una memoria llena siempre es más problemático que una memoria que no está del todo llena. ¿Sale? Entonces, esta es una de las causas que pueden ocasionar lentitud. Sucede cuando estamos ocupando más recurso de memoria de lo que tenemos disponible en el caso de la memoria RAM. ¿Ok? Si compramos un disco duro más grande, ¿se va a solucionar este problema? No, porque el problema no es de almacenamiento en el disco duro. Es problema de que la RAM ya le queda muy pequeña a mi computadora. ¿Ok? Si por el contrario yo veo que la memoria RAM, no quedó el ocultar. Si por el contrario yo veo que la memoria RAM no está del todo ocupada y la computadora me está presentando problemas de lentitud, tendría yo que revisar mi disco duro. Si mi disco duro está lleno, o sea que estuviera saturado, la lentitud entonces viene del disco duro y con eso lo vamos a solucionar pues cambiándole y poniéndole un disco duro más grande o eliminando información para que el disco duro no esté saturado. ¿Sale? Y bueno, si la memoria RAM está vacía y el disco duro también no está ni a la mitad de ocupado, pues a lo mejor ya nuestra computadora ya es muy viejita y al procesador ya le queda pues pequeño, ¿no? Para lo que yo necesito hacer. ¿Sale? Entonces es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta. Ahora, por ejemplo, esto también funciona para los teléfonos y en el caso igual de las televisiones, ¿no? Pero bueno, entonces es más que nada este diagramita es para que ustedes vayan teniendo en cuenta cómo es que se van relacionando estos conceptos de memoria RAM, de disco duro, porque ahorita igual es muy común que si vamos a comprar una computadora y pues no estamos muy, digamos que empapados de información y algún vendedor nos dice, no, pues es que esta te conviene porque tiene tanto de memoria RAM, tiene tanto de disco duro y pues muchas veces nos quedamos con la cara de que no entendemos estos conceptos, ¿no? Entonces ustedes ya con esto saben que si van a almacenar mucha información, o sea, van a descargar películas, van a trabajar archivos muy grandes, pues es mejor una computadora que tenga mucho disco duro. Si van a trabajar con aplicaciones de diseño o aplicaciones que consumen mucha memoria RAM, pues lo mejor será buscar una computadora que tenga pues más memoria RAM. Ahorita, por ejemplo, ya están viniendo unas que tienen 4, que antes 4 era mucho, pero ahorita 4 es lo mínimo, ¿no? Y si de preferencia se pueden conseguir de 8, sería mejor en caso de computadoras. En caso de teléfonos, pues ya son otros estándares, ¿sale? Y pues nada más aquí me queda el botón de apagar, que cuando nosotros apagamos la computadora, la información que se haya guardado permanece en el disco duro, pero la información que tenemos en la RAM se borra, ¿sale? Para que luego al momento de volverla a encender y al momento de volver a abrir nuestros programas, pues esta memoria vuelva a ser ocupada, ¿sale? Como se habrán dado cuenta, no es información que yo maneje y no es información pues que yo tenga que preocuparme, ¿sale? Si se guarda o no se guarda en la RAM. Sí me preocupa que yo la guarde en mi disco duro, ¿sale? Para que esa información permanezca. Lo siguiente que vamos a ver, con esto damos cerrado la parte del hardware, ¿no? En el aspecto de su clasificación. Vamos ahorita nada más a ver de manera rápida ciertos cables que se usan o se solían usar para conectar dispositivos en las computadoras. Que tenemos es conocido como una faja IDE. Eso se usaba
para conectar dispositivos, los discos duros, los lectores de CDs en las computadoras, fueron sustituidos en el caso de estos cables, estas fajas, por estos cables que son los llamados SATA, cables SATAs. Estos cablecitos son unos cables más pequeños y trabajan a velocidades mucho mayores, ¿no?, que las fajas, ¿vale? Entonces, las computadoras actualmente trabajan con estos. Ya estos ya están obsoletos, ¿no? Estos conectores son los conocidos PS2. Eran los que se usaban para el mouse y para el teclado, ¿sale? Luego empezaron a venir de colores. El morado era para el teclado y el aguamarino verdecito era para el mouse, pero pues ya están obsoletos también. Este es otro cable que se usaba para conectar impresoras o dispositivos periféricos pues más o menos similares a las impresoras. Por ejemplo, los escáneres también ya están obsoletos. Estos cables ya no se ven prácticamente. Y estos dos últimos, el PC2 y los paralelos, fueron sustituidos por los cables USB. Estos sí los conocemos. Hay de muchos tipos, que si los mini USBs, los USB-Cs, los USBs normales y sus variaciones, ¿no? Entonces, esos son los que usamos en la actualidad. Aquí tenemos otro cable que ya casi no se usa, aunque sí se suele ver todavía. Son los cables que me permiten conectar la computadora a un monitor. Hay televisiones que todavía incluyen este cable como para poder conectar la computadora a la televisión. Este cable pues se llama VGA y pues fue sustituido o está en proceso de ser sustituido por este nuevo que se llama cable HDMI, ¿sale? Es el famoso cable para alta definición, que si nosotros queremos aprovechar de una señal de alta definición, pues tenemos que hacerlo mediante este cable. Este es el cable UTP, es el que usamos para conectar el internet por cable. Es muy parecido a los cablecitos para teléfono, ¿sale? Son los UTP. Estos son los mini jack de 3,5. Estos son para audio, para conectar audífonos, para conectar bocinas, ¿sale? Y creo que este es el último. Ya nada más para finalizar, les dejo esta tablita con medidas de seguridad y medidas de higiene que son recomendables antes y durante la instalación de un equipo de cómputo, así como después de ya instalarlos, o sea, más que nada de usarlos, ¿no? Vamos a comentar algunos, de todos modos ahí queda. Este archivo se los voy a compartir para que ustedes lo puedan descargar y con calma lo vayan leyendo, ¿no? Por ejemplo, entre las más importantes, si nosotros vamos a usar una computadora o vamos a instalar una computadora, o sea, hablo de instalar en dado caso que sea una computadora de escritorio. Si vamos a usar, pues, digamos que sin necesidad quizá de una instalación, pues puede ser una laptop, ¿no? Pero tenemos que ver que esté sobre un mobiliario adecuado, ¿no? Si ponemos una computadora de escritorio y es algo pesada, en una mesa o en una tablita pegada a la pared que no tenga la fuerza suficiente, pues se puede caer y se puede romper, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que el equipo esté en un lugar ventilado y libre de humedad. Por ejemplo, caso de laptops. Las laptops por debajo tienen unas rendijas donde sacan aire caliente. Si ustedes, por ejemplo, la ponen sobre una cama, una laptop, le están tapando esas salidas de aire y están ocasionando que por dentro se sobrecaliente. Y esto puede desgastar la vida útil, puede reducir, la vida útil de su computadora, ¿sale? Utilizar equipos de protección contra corriente, los reguladores, no breaks, dependiendo del uso y del presupuesto, porque hay muchas variaciones de corriente que pueden dañar ciertos dispositivos de las computadoras que son muy sensibles, ¿no? Para después de instalar, por ejemplo,
traten de que no queden cables sueltos, que no se puedan tropezar luego y tirar ya sea a alguien o tirar el equipo de cómputo, ¿sale? No muevan su equipo de cómputo de escritorio cuando esté encendido. Las computadoras laptop, pues digamos que ya viene con alguna protección para los discos que pues me brindan cierta garantía de que la puedo mover, claro, sin movimientos bruscos, ¿verdad? Pero las computadoras de escritorio no, entonces no la muevan cuando esté funcionando porque pueden dañar algo, ¿no? En cuestión de higiene, pues traten de no consumir comida, provocar algún accidente para que se moje parte de su computadora, ¿no? Y algo muy importante es una limpieza periódica a lo que viene siendo el equipo de cómputo. El polvo luego va tapando ciertas rendijas, va ocasionando que la computadora se empiece a calentar, ¿no? Y entonces esto a su vez va ocasionando que vaya reduciendo su vida útil, ¿no? Entonces, de vez en cuando, un mantenimiento a la computadora, ya sea que si ustedes saben se lo den ustedes o que contraten a alguien para que les dé limpieza al equipo y pues que el equipo les pueda durar un poquito más, ¿no? O mucho más, ¿ok? Y con esta lámina nosotros finalizaríamos nuestra primera sesión. Cualquier duda que pudiera surgir, pues me pueden mandar un mensaje. Hasta luego.